Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus junto a Roxana Webb para llevarles a ustedes las informaciones más importantes. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos, estamos listos. Comenzamos con los titulares. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Yo pido más respeto para mis funcionarios. Tu pregunta lleva una acusación. No, es una pregunta. No. Yo te pido respetar. El presidente de la República y el ministro de la Defensa fueron cuestionados por los supuestos beneficios a reos durante la tregua entre pandillas. Mientras tanto, exdirectores de 2 centros penales rindieron declaraciones ante la Fiscalía por el video filtrado desde el penal de Izalco. Le diremos qué llevó a un hombre a asesinar a una niña de 12 años en Cuscatlán. Además, condenan a 410 años de cárcel a responsables de la quema de un microbús con pasajeros en el año 2010 en Mexicanos. ¿Sabía usted que El Salvador es uno de los países en América Latina con los índices más altos de agresiones contra menores? De eso hablaremos esta noche. En Sudamérica, en Perú, temperaturas extremas le cuestan la vida a 8 niños. Entérese qué está pasando en ese país. Tanto el presidente de la República como el ministro de la Defensa fueron cuestionados por los supuestos beneficios a reos durante la tregua entre pandillas. Todos los detalles se los contamos o se los presentamos en el siguiente informe. Yo pido más respeto para mis funcionarios. Fue la frase que repitió en 2 ocasiones el presidente de la República ante las interrogantes de la prensa sobre el video grabado con un celular dentro del penal de Izalco, que saca a la luz que en ese recinto se realizó una fiesta en el año 2012. Y que habría sido autorizada por funcionarios de seguridad. Tu pregunta lleva una acusación. No, es una pregunta. No. Yo te pido respetar Yo a los quisiera funcionarios públicos. Yo vuelvo a insistir. Vayan a la fiscalía, pregunten a la fiscalía. Ellos son los que tienen que determinar cómo sucedieron los hechos. Pero la insistencia de los medios de comunicación para que el ministro Payés aclarara quiénes fueron los responsables de autorizar esa fiesta continuaron. Y el mandatario nuevamente salió al paso, señalando a la prensa de no hacer su trabajo como debe ser. Le pido al periodista que tenga ética. Aquí hay una política de querer desestabilizar el gobierno. Y uno de los factores que quieren desestabilizar es la Fuerza Armada. Y así finalizó su intervención. No sé si él quiere, pero es ahondar un tema que tiene más que todo un propósito. Perdonen que se lo digan, un propósito partidista. No fue necesario repetir la pregunta. Munguía Payés sabía de qué se trataba y su respuesta se limitó a decir que ese tipo de acciones forman parte de la vulnerabilidad del sistema carcelario. Lo cierto es que se está haciendo un manejo un poco morboso de estos temas. Ya dije yo anteriormente de que hay una serie de vulnerabilidades en el sistema que no han sido superadas y algunas veces se escapan del control de los funcionarios. En este tema aún surgen muchas preguntas que, según el presidente, no son más que señalamientos para desestabilizar su gobierno. Habrá que esperar que la Fiscalía termine su proceso de investigación para conocer qué fue lo que en realidad pasó en la tregua, que involucra a muchos funcionarios que aún ejercen cargos de alto nivel. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Bueno, vamos en vivo hasta la Fiscalía General de la República, donde se encuentra nuestro compañero Ingmar Batres, quien nos informa sobre las declaraciones de exdirectores de centros penitenciarios de nuestro país que han llegado hasta la Fiscalía General de la República. Ingmar, buenas noches. Buenas noches, Ingmar, adelante. Muy buenas noches, Roxana, Romeo, amigos televidentes. Así es, estamos en la sede fiscal en Santa Elena, donde esta tarde, luego de un largo interrogatorio por parte de los fiscales, Félix Antonio Ruiz, el ex director del penal de Ciudad Barrios, él estaba como director durante los años 2010 y 2013, y José Abarca Molina, el ex director del penal de Izalco durante
esa pornofiesta, como así se ha denominado, esa fiesta sexual que hubo en ese lugar. ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, primero Félix Antonio Ruiz, el ex director del penal de Ciudad Barrios, sí habló con los medios de comunicación y dijo que estas fiestas de alguna forma no eran normales, pero sí eran frecuentemente, sobre todo cuando era el Día del Reo. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Félix Antonio Ruiz. No, la verdad es que no, eran casos especiales nada más. ¿El proceso de autorización, es decir, a quién, de dónde venía esa autorización? ¿Cuál era el proceso, si nos puede explicar? No, como les digo, siempre las coordinaciones hacían con una jefatura inmediata de nosotros, en un escalón, no le puedo dar nombre, no, nada que ver, siempre se hacía los años cuando caían los días de la fiesta de la Merced nada más. Bueno, pero contrario a Ruiz, José Antonio Abarca Molina fue cuestionado por los medios de comunicación si tenía conocimiento de estas fiestas sexuales, de estos privilegios que tenían los reos ahí en el lugar, en el penal de Izalco. Pero veamos cuál fue la reacción de José Abarca Molina al ver a los medios de comunicación. Ya lo dije en la fiscalía, ya di mis declaraciones, por favor. ¿Por qué no se defiende ante los medios, digamos? Porque ya lo dije en la fiscalía. Pero, ¿qué argumento? ¿Qué dijo? Por favor, señores, ando en bus, no me expongan. No me expongan. Bueno, eso fue a lo que se limitó José Abarca Molina a los medios de comunicación. No respondió ninguna pregunta y dijo que eso ya lo había dicho ante los fiscales que investigan esta tregua entre pandillas, que no se conoció una declaración de autoridades de la Fiscalía General de la República con respecto a este tema. Bueno, eso fue en parte lo que sucedió esta tarde acá. Por supuesto, nosotros le estaremos informando en las próximas emisiones de Noticiero Hechos. Gracias, Igmar, por la información. Buenas noches, gracias por ese reporte desde la Fiscalía General de la República. Buenas noches. Gracias, Igmar. Y también habló del tema el grupo parlamentario de mujeres que incluye a diputadas del Partido Arena y FMLN, quienes condenaron los privilegios a los que tuvieron acceso los internos de centros penales, incluyendo la fiesta sexual que ocurrió en el penal de Izalco durante la tregua entre pandillas. Manifestar que como mujeres nos sentimos completamente indignadas ante la utilización de la mujer como un objeto, indignadas ante la utilización de la mujer como un símbolo sexual, como lo hemos estado viendo. Y lo platicábamos antes, es como la punta del iceberg de muchas cosas que pueden estar ocurriendo en torno a la violencia que se puede estar dando hacia la mujer. Por cierto, para este mes está prevista la primera entrega del bono de $50 a policías militares y custodios, dinero que proviene del impuesto a la seguridad o contribución a la seguridad. El gobierno dijo hoy a cuánto asciende lo recaudado hasta la fecha. Aunque los policías exigían $1,000, el presidente Salvador Sánchez Serén les entregará $50 mensuales. El bono es una promesa que el gobierno hizo a los efectivos por el esfuerzo al combate de la criminalidad. Asignaremos $50 mensuales que se van a entregar cada trimestre. Cada trimestre se van a entregar. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, expresó que ya se tiene listo el dinero producto del impuesto a los servicios de telecomunicaciones. Detalló que hasta este martes lo recaudado alcanza los $7.3 millones y que en este mes la cifra ascenderá a 11 millones. Parte del total del monto será distribuido de la siguiente manera. $3.6 millones para un bono trimestral de $150 a 24,000 elementos de la Policía Nacional Civil. Ahí va policías, va personal de tarea y también van 1,100 custodios de los centros penales. Con lo recaudado también se busca fortalecer a la Fiscalía, que trabaja de la mano con los efectivos de seguridad. $1.2 millones, que sería la asignación del año, y que estos 100 fiscales van a venir a realizar tareas específicas. En detalle, la distribución de los primeros $11 millones recaudados, $3.6 millones para bono de 24,000 policías y 1,100 custodios, $1.9 millones para 13,000 efectivos militares,
1.2 millones para contratar 100 fiscales, $1 millón para el otorgamiento de 3.000 becas y la construcción de un megatec en Apopa y 2.3 millones para la logística policial. Distribuir este monto dependerá de un decreto que debe aprobar la Asamblea Legislativa. En Casa Presidencial, con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cuchco. Una profesión rodeada de peligros y más que nunca por la situación de violencia que enfrenta el país. Hoy las autoridades policiales revelaron las alarmantes estadísticas de homicidios en los 2 primeros meses del año, que incluyen el asesinato de agentes de la PNC. 63 policías asesinados en 2015 y 9 en los primeros 2 meses de este año han provocado que el trabajo de los agentes sea uno de los más arriesgados del país. Los policías no solo tienen que lidiar con la situación de violencia, sino tratar de sobrevivir ellos y sus parientes. A unos 24.000 agentes, día a día también les toca subsistir con un salario que apenas les permite cubrir sus necesidades básicas. Todo se destina en pagos de casa, de alimentación, de educación, deudas, porque uno adquiere deudas para obtener por lo menos su vivienda. Entonces son situaciones que uno ya, el sueldo ya realmente ya no alcanza, ya topa. Algunos tenemos adelanto de salario, tenemos que sacar para poder ir sobreviviendo. La economía familiar de los agentes en algunos casos es tan difícil que los lleva a sobreendeudarse, sostienen. Otros, por el contrario, exponiendo sus vidas trabajando en su tiempo libre. Ese fue el caso del agente Juan Antonio Oviedo, quien fue asesinado en La Unión mientras trabajaba en una funeraria. El agente ocupaba sus días de licencia realizando otras labores para llevar dinero extra a su familia. Que si trabajamos para la policía se supone que de allí tenemos que devengar para nuestros gastos. Sin embargo, habemos personas que tenemos que agarrar otro trabajo extra sabiendo y exponiendo nuestras vidas, sabiendo que nos pueden matar. El sueldo base de un agente ronda los $400. De ahí algunos aseguran que dependen 1, 2, 3 y hasta 4 miembros de su familia. Las esperanzas que su situación económica mejoraran vinieron con el anuncio del gobierno a finales de 2015 de la entrega de un bono. Las ilusiones les duraron un par de meses, puesto que el incentivo anunciado por el Ejecutivo es de $150 trimestrales. Así más o menos esperamos mínimo unos $300. Es lo mínimo, pero sí lo ponían por lo menos unos 500, pues, cada trimestralmente unos 500, mínimo unos 300. Por no que esperamos esto de 150. El Salvador es el segundo país en la región con el salario más bajo de policías. Le antecede Honduras con $370. Guatemala ocupa el tercer lugar con 510, seguido de Costa Rica con pagos mensuales que rondan entre los $500 y $700. De Centroamérica, la nación que mejor remunera al cuerpo policial es Panamá, con un promedio de $800. Al menos el 90% de los agentes que brindan seguridad pública en el país aseguran tener dificultades económicas, algunos insostenibles. Por ahora, las esperanzas que su situación mejore no depende de la entrega del bono anunciada por el gobierno, sino de un aumento significativo en su salario. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera. Bueno, y hay que decir que en esta ola de violencia al menos 9 agentes de la Policía Nacional Civil han sido asesinados. Veamos a continuación. 2 meses han pasado desde que inició el año y en el país ya se contabilizan más de 1.000 asesinatos. Entre enero y febrero, las autoridades registran 1.399 hechos violentos, con saldos fatales. Cerramos el mes de febrero con 661 homicidios y el mes de enero lo habíamos cerrado con 738. Esto significa que en el mes de enero tuvimos un promedio de 23.8 homicidios al día. Entre las víctimas también se contabilizan 9 agentes policiales que han caído en el cumplimiento del deber, varios de ellos por el simple hecho de ser policías. Sí hay múltiples causas por las cuales los miembros de la institución han fallecido, en algunos casos efectivamente por su condición de ser policías.
Desde la Asamblea se ha intentado ayudar a los encargados de llevar la seguridad a la población para que puedan actuar en defensa propia, pero por las estadísticas, las iniciativas no están dando resultados. Esperemos de que se intensifique las acciones que vengan a fortalecer la seguridad en el país. Algo está fallando, yo creo que aquí hemos señalado la descoordinación que hay en la cadena de prevención y combate al delito. Debido a saldos rojos en materia de seguridad, también se cuestiona la efectividad del Plan El Salvador Seguro, además del uso adecuado de los fondos del impuesto de seguridad. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Vamos a otras informaciones. Marzo apenas inicia y ya se reportan nuevos hechos violentos. Un cobrador de autobuses de la ruta 208 de Armenia fue asesinado anoche por presuntos pandilleros en el cantón Tres Ceibas de esa localidad. Fue identificado como Boris Ariel Jiménez. Los atacantes no se llevaron el dinero recolectado en el viaje ni tampoco las pertenencias de los pasajeros, por lo que las autoridades descartan que se trate de un robo. La víctima deja una niña de 8 años en la orfandad. Y a 410 años de cárcel fue condenado Carlos Osvaldo Ángel Alvarado, acusado de la quema de un microbús en Mexicanos en el año 2010, en el que murieron 17 personas calcinadas ese mismo año, y en el 2013 también fueron condenados otros involucrados en el hecho, entre estos menores de edad. Bueno, vamos a contarles también que el exsecretario técnico de la presidencia y ex tesorero del partido Arena, Eduardo Sabla Tuché, compareció ante la Fiscalía General de la República en calidad de testigo por el caso de los fondos donados por el gobierno de Taiwán. Tuché es el tercer citado por la institución. Anteriormente compareció el exdirector de Asuntos Económicos de Arena, Juan Wright, y el ex tesorero, Federico Guillermo Ávila Cuel. Yo voy a repetir lo que declaré en la Asamblea, que yo ya no estaba en la Dirección de Asuntos Económicos de COENA para entonces. Tengo entendido que usted renunció en julio del 2003. En algún momento en septiembre salí, y el nuevo COENA que se forma en octubre, que traigo la prueba documental, yo ya no estoy. ¿Qué espera que proceda ahora? Pues vamos a cooperar con la Fiscalía en la investigación, pero voy a reiterar lo que dijimos en la Asamblea, que yo ya no estaba para entonces. Y en la unidad de acceso a la información del órgano judicial se está tramitando una solicitud de una ciudadana que pide se le entregue el acuerdo de la Corte Plena en el que se nombró a los magistrados Belarmino Jaime y Sidney Blanco como supervisores del trabajo de la sección de probidad. En el documento, la ciudadana Fabiola Alejandra Fernández Reyes solicita que se le den a conocer los criterios utilizados por los magistrados Jaime y Blanco para seleccionar qué funcionarios o exfuncionarios serían investigados por probidad. Además, esta misma ciudadana pide que se le entregue copia del documento en el que los magistrados Jaime y Blanco seleccionaron a los funcionarios o exfuncionarios cuyas declaraciones patrimoniales serían analizadas por probidad. Esta petición la hace en medio de la información que ha trascendido a nivel público de que los magistrados antes mencionados integraron la primera comisión de supervisión del trabajo de probidad. 8 de la noche con 18 minutos, vamos a Hechos en Redes, nuestra primera publicación de una detención en La Unión. Esta tuvo 3.287 likes y un alcance de 153.933 personas que vieron esta publicación. La segunda de las más vistas en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos tiene que ver con un hecho lamentable, un menor de 6 años víctima de abuso sexual. Les mostrábamos esta información, por cierto, ayer, esta publicación. 1.081 likes y un alcance de 110.846 personas que vieron esta publicación. Y la tercera que ha trascendido en nuestra página de Facebook, 1.371 likes con un alcance de 82.393 personas que vieron esta publicación de la información que ya pues les estábamos compartiendo de un cobrador de la ruta 208 que fue asesinado. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales, aquí en Facebook como Noticiero Hechos. Vamos ahora a hacerles una importante invitación para que mañana no se pierdan nuestro programa Buenos Días. Vamos a tener como invitado al analista Astor Escalante, con quien vamos a abordar
pues la situación en el sistema penitenciario del país. Recuerde, a las 6 de la mañana, desde las 6 hasta las 9 es nuestro programa Buenos Días en Radio Sonora. En minutos les hablaremos de las alarmantes cifras de agresiones contra menores en el país. Ocho de la noche con, déjeme ver la hora, 22 minutos. Continuamos con más. El Salvador es uno de los países en América Latina con los índices de altas agresiones contra menores. Esta situación tiene preocupadas a las autoridades e instituciones que trabajan en favor de la niñez. Julio Guevara con la nota. Ese es un tema que preocupa mucho, realmente preocupante y alarmante. Pusieron el grito en el cielo. El caso de la niña abusada sexualmente y contagiada de VIH en San Francisco Gotera fue condenado por instituciones que trabajan a favor de los derechos de la niñez y adolescencia. Muy difícil porque el ser víctima de abuso sexual trae consecuencias muy graves en la integridad del niño o de la niña, del adolescente, en su cómo se desenvuelve en la vida personal. Delitos sexuales, un tema que al profundizarlo eriza la piel. Los casos son alarmantes. En el país se calcula una víctima menor de 18 años cada 4 horas. Es la cruda realidad. Entre 2006 y 2014, el Instituto de Medicina Legal realizó 10.546 peritajes por violación. Es decir, que en El Salvador se registran al menos 1.500 agresiones sexuales por año en niñas o niños. Algo está pasando. Realmente no contamos con programas sistematizados que nos orienten a las familias a trabajar la parte de orientación, de prevención sobre todo. Lamentablemente en muchos hogares hablar de sexualidad todavía es un tabú. Los padres no concientizan a sus hijos. La confianza a personas extrañas es más grande, sin pensar que pueden estar frente a sus enemigos, a enfermos que podrían arruinarles la vida. Las personas que realizan este tipo de abusos son personas cercanas a las niñas y a los niños. Estudios indican que el 80% de agresiones sexuales ocurren en víctimas cuyas edades rondan los 10 y 18 años. Otro dato nada alentador. Cada año, aproximadamente 100 niñas son infectadas con VIH. Datos recabados de casos denunciados, pero hay miles que son callados. Es un delito y algo que no se debe ver natural. Muchas veces, incluso los padres creen que es natural abusar sexualmente de sus hijas. Y la comunidad y los vecinos y las personas alrededor lo ven, lo conocen, pero tampoco lo denuncian. Pequeño geográficamente, pero El Salvador es uno de los países en América Latina con más casos de agresión sexual, donde la mayoría de víctimas son menores de 18 años. Inocencias arrebatadas por mentes perversas. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. La violencia en casa no es natural, no es normal, no está bien. Por eso es importante que usted tenga en cuenta lo siguiente, y es cómo puede identificar que un menor está siendo víctima de abuso sexual. Por ejemplo, si percibe inseguridad, culpa, vergüenza o cierto estado de depresión en el menor, o si éste tiene pesadillas o algún trastorno del sueño. O no es capaz, por ejemplo, de concentrarse o presentar dificultades o presenta dificultades en su rendimiento académico, siente temor a visitar al doctor, y si el menor presenta algún tipo de irritación en sus partes íntimas, si usted quiere denunciar, por supuesto, no todo este tipo de situaciones, pues hágalo a las autoridades, lógicamente, para que puedan proceder inmediatamente a la detención del presunto culpable en este caso, Roxana. No hay que callar, ahí en pantalla tenemos las instituciones a las que usted puede llamar para denunciar. No debemos de perder la indignación de este tipo de hechos, son menores de edad y no debemos de tolerarlo. Por cierto, la violencia le costó la vida a una niña de 12 años en el departamento de Cuscatlán. Veamos. Wendy Nayeli Gómez Peña, de 12 años, se suma a las víctimas de la intolerancia en El Salvador. Este miércoles, ella y una de sus hermanas cortaban pitos en un árbol cercano de su casa. Resulta ser que su vecino se molestó porque argumenta que el árbol le pertenece.
En un arranque de cólera, el hombre pidió a las niñas que se marcharan. Al no lograr su objetivo, tomó un cuchillo y apuñaló a Nayeli. Oí cuando pegó el grito ella, que cuando le pegaron la puñalada, pegó el grito a ella. Como que estaba la doctora y la promotora, me llevaron para adentro. ¿Y qué pasa? Pues le dije yo, ¿y ese grito? No, me dijo, el señor está pegándole a la esposa, me dijo. Y no me decían que era, ya me fueron encerrada adentro, ya no vi. Y allí ya lo trajeron por ahí la otra niña. La llevaron y no alcanzó a llegar, pues llegando con Jutepec y esperando. El homicida fue identificado como José Antonio García, de 62 años, de quien los vecinos dicen es un hombre problemático que ha tenido problemas con otras personas anteriormente. Según se relata, el sujeto se abalanzó sobre las menores e hirió de muerte a la pequeña Nayeli, quien perdió mucha sangre. Además, antes ellos le habían venido a pedir posada a mi abuelita. Entonces vino mi abuelita, le regaló, le dio allí para que estuviera unos días. Y después que iban a ocupar ahí el pedazo, le dijo ella que se salieran y ya de ahí comenzó el problema, ya no se quisieron salir. La intolerancia es otra cara de la violencia que golpea a El Salvador. Los pleitos entre vecinos son comunes y muchos no son solo agresiones verbales, sino que se pasa, como en este caso, a la violencia física que muchas veces termina en muerte. Este es un reporte de Manuel Burgos. Y el más buscado de este miércoles es Benjamín Landaverde Choto, alias Baby Cooper o Chele. Es acusado de organizaciones terroristas y si usted posee información, comuníquese con las autoridades. En medio de tantas noticias así de asesinatos y todo este tipo de situaciones, también hay buenas noticias. Hoy fue habilitado el acceso vehicular sobre el túnel del paso multinivel de Naciones Unidas. La espera para miles de automovilistas está llegando a su fin. El túnel que forma parte del paso multinivel de Naciones Unidas está terminado. Este miércoles, autoridades habilitaron el paso vehicular con el fin de descongestionar la zona. Por El Salvador. Esto permite no solo un flujo efectivo de la población, una movilidad efectiva de las personas, sino una movilidad efectiva de la cadena de suministro, de las mercancías. Son 17 millones de inversión pública, bien invertidos en este lugar. Imagínense ustedes el impacto que esto ha tenido a nivel de empleos, el impacto que va a tener a nivel de la conectividad metropolitana. El túnel de 440 metros de longitud cuenta con un ancho de 5.5 metros. El espacio es suficiente para que se mueva una grúa. Ese es el estándar de calidad. Por su parte, el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, espera que la obra estimule la inversión privada. Eso tiene que darnos como resultado más empleo, que es el que estamos generando acá, recuperar los niveles de la construcción, que es lo que queremos hacer este año, pero también aportar al crecimiento económico. El proyecto total del multinivel Naciones Unidas cuenta con un avance del 96% y en las próximas semanas se espera que finalice la construcción de aceras, la ciclorruta y la colocación de concreto hidráulico en los carriles aledaños a Redondel. Se prevé que todo esto se ha entregado antes de la Semana Santa. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Marcela Rivera. Y los trabajos de remodelación del aeropuerto de Ilopango ya cuentan con una fecha de entrega. Según el vicepresidente de la República, esta construcción contribuirá a descongestionar los vuelos comerciales que ingresan al país, así como mejorar el flujo de los pasajeros. Esperamos hacerlo una semana, en la semana antes de salir de vacaciones de Semana Santa. Como ustedes saben, hay una obra que va a recibir a pasajeros que hacen uso internacional del aeropuerto de Ilopango, que ahora está mejorando toda su actividad y queremos que se convierta también en una plataforma puente para viajes de corta distancia. Mañana en el programa de 9 a 12 tendremos como invitado al asesor migratorio, ahí está el nombre de René Gutiérrez, con quien estaremos abordando temas migratorios, por supuesto, para estas vacaciones. Bueno, hay muchos trámites que se hacen
precisamente hoy en las vacaciones que se avecinan, vacaciones de Semana Santa, y él nos va a estar diciendo cómo hacer, ¿no? Así que no se lo puede perder de 9 a 12 con la conducción de Célida Magaña en Radio Sonora en el 104.5. Y en una carretera de China fue captada esta impactante imagen que muestra el preciso momento en el que un bebé de 2 añitos cae de un automóvil. Bueno, mira, qué imagen esta. Los ocupantes del carro no se dan cuenta y siguen avanzando. Como pueden ver ustedes, afortunadamente, otras personas que estaban en la autopista detuvieron su marcha para auxiliar a este nene. Y pese de lo extraño de su caída, el niño fue entregado ileso a sus papás. Fíjate, Roxana, que mira cómo cae. Terrible, qué impacto. Cómo se levanta de rápido, ¿no? Hace unos 4 o 5 días estaba en un supermercado y estaba en la caja y de repente una señora con su familia se va, andan con un nene y lo dejan. Y el cajero los va a buscar hasta el parqueo para decirles que están olvidando al niño. Eso acá en un supermercado aquí en la capital. Imagínate cómo anda la gente muchas veces. Esto, imagínate el bebé en la cama de un pick-up, ¿no? O en la palangana, como usted quiera llamarle. Es peligroso. Pues eso se abre más bien la compuerta de este microbús, ¿verdad? Es peligroso porque imagínate si el carro no hubiese parado, no hubiese alcanzado a parar y se lo... Otro carro venía detrás y atropellaba al bebé. De todas formas, gracias a Dios que terminó así, con una buena noticia, recuperado y sin golpes el bebé. En minutos le contamos cuáles son los países con mayores índices de desempleo en el mundo y cuál es la situación en El Salvador. La Secretaría Nacional de la Juventud del Partido FMLN mostró su apoyo a una propuesta del gobierno. Veamos. Ante la propuesta realizada por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda para reformar el sistema de pensiones, la Secretaría Nacional de la Juventud del FMLN fijó postura para argumentar y respaldar lo planteado por el Ejecutivo. Las ganancias que obtienen las AFP, el 20%, pues eso, las ganancias ascienden a 1.400 millones de dólares. Entonces, al final, ¿cómo hace el Estado? Entonces el Estado se endeuda para seguir pagando las pensiones y nosotros por eso respaldamos la propuesta de la reforma a las pensiones porque necesitamos un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? En otro tema de interés para el sector productivo del país, los jóvenes del partido aseguran que es necesario que se apruebe la propuesta de aumentar el salario mínimo hasta $300 para garantizar la cobertura de necesidades incluidas en la canasta básica de los salvadoreños. Nosotros confiamos de que la representación por parte de los trabajadores va a tomar el sentir y el pensar del pueblo, ¿verdad? Que es un aumento al salario mínimo, ¿verdad? Para los trabajadores es una decisión muy importante. Y qué penoso que vengan a hacer una oferta del 3%, que viene a significar un aumento de 11 centavos diarios, que eso es lo que hay que explicarle a la población, cuando el gobierno ahorita está haciendo una propuesta de $300 para el área urbana y $250 para el área rural. Para este sector político, lo propuesto por el partido de oposición no vela por los intereses de la población y esperan que más jóvenes salvadoreños tomen la decisión de apoyar las iniciativas gubernamentales, que deben ser debatidas por la Asamblea Legislativa y el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Con imágenes de Ever Ábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Y los diputados aún desconocen dónde serán trasladadas las oficinas administrativas durante la construcción de los nuevos edificios legislativos. Se intentó disponer del edificio de CEL, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Por el momento no hemos logrado concretizar nada, esa es la verdad. ¿Qué pasó con CEL, con el edificio? Pues los detalles no los conozco, lo único que parece ser que ahí hay dispositivos, antenas y otras cosas que parece que eso inhibe que pudieran ellos entregarnos el edificio. Pero continúan en pláticas, pero en firme no hay nada. Hoy por hoy no hay lugar para donde traslade la sesión. Ahorita estamos huérfanos, tenemos que esperar que venga el terremoto. Sí, no hay nada ahorita. No hay nada, no hay alternativa. No, ahorita no tenemos. Momento para revisar economía al costo con Crisia Recinos. Veamos.
Bienvenidos nuevamente a esta edición de Economía al Costo. Fomilenio 2 es un proyecto de inversión de fondos de Estados Unidos. Tiene diferentes componentes y uno de ellos es el Organismo de Mejora Regulatoria. Su objetivo es claro, que las normativas salvadoreñas no sean un obstáculo que impida nuevas inversiones. Uno de los primeros pasos es reformar las leyes que alargan los procesos y llevan a que las intenciones de los empresarios se esfumen. Aquí se vuelve crucial la Asamblea Legislativa, pues es donde finalmente se toman las decisiones ante las propuestas del organismo. Esos son los retos que tenemos, generar esa confianza a nivel político, a nivel legislativo. Uno de los frenos es, según los especialistas, la delincuencia, pero se deben pulir otros aspectos que, a juicio de los parlamentarios, generan una mala imagen en el mundo. De nada sirve que nosotros, por un lado, estemos legislando y haciendo leyes para facilitar el comercio cuando la burocracia hace que el comercio se paralice. Hay diputados que son más optimistas y creen que los esfuerzos ya impulsados están allanando el camino. Va caminando hacia adelante, positivamente. Insuficiente, es cierto, ¿verdad? Pero no vamos decreciendo. Las primeras propuestas de reforma llegarían a la Asamblea Legislativa el primer trimestre del año. Otro tema que ya está siendo discutido en la Asamblea Legislativa es una ley para el sector artesanal que busca dar garantías a las personas que se dedican a la elaboración de artículos o productos autóctonos de una región. La Comisión de Economía tiene en agenda este tema, al igual que las reformas necesarias en la ley en contra de la usura. En otro orden, ya a nivel internacional, la Organización Mundial del Trabajo dio a conocer el listado de los países que tienen un mayor número de personas desempleadas. Le preparamos un resumen. Si tomamos en cuenta las cifras oficiales brindadas por el Ministerio de Trabajo, la cifra de desempleo en el país es baja comparada con las regiones más pobres del mundo. El Salvador tiene un nivel de desempleo del 6.1%. La OIT revela que China es el país con menos desempleo en el mundo, con una tasa del 4.7%. Pero si nos vamos a los extremos, los países con más dificultad para obtener empleo, los 5 primeros lugares los ocupan. Mauritania con una tasa de desempleo del 31%, Bosnia y Herzegovina en segundo lugar con un 27.9%. En tercer lugar está Macedonia, también con 27.9%. El cuarto lugar es para Grecia con el 26.3% y Lesoto con el 26.2%. Los países más pobres del mundo están en el continente africano y aunque Europa tiene mejores características, la crisis que arrastra desde 2008 no permite que sus economías se recuperen por completo y se generen suficientes puestos de trabajo. Hasta aquí Economía al Costo, muy buenas noches. Vamos a informaciones rápidas. Veteranos de la Fuerza Armada exigieron frente a la Corte Suprema de Justicia la liberación de los 5 militares detenidos por el caso Jesuitas. En este mismo caso, la Corte Suprema de Justicia enviará una notificación oficial a España sobre la detención de los 4 militares. La Comisión de Obras Públicas analiza dar atribuciones a las alcaldías para que dispongan de gestores de tráfico vehicular y bomberos municipales. Para el combate de la corrupción, la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Seguridad firmaron un convenio en nuestro país. La Alianza Francesa anunció actividades culturales en la Noche Blanca a desarrollarse el 12 de marzo aquí en El Salvador. Bueno, veamos para mañana a quién tenemos como invitado en la entrevista de Hechos AM a las 6:30 aquí en Canal 12. Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas, estará hablando sobre los avances de obras importantes como la finalización más bien de esta obra de Naciones Unidas, Redondel Naciones Unidas, Redondel Maferrer, y también la conectividad en términos generales de nuestro país. Los esperamos mañana a las 6:30. Ahora saludamos a Carlos Artiga para un avance de los deportes. Carlos, y me imagino que no tienes buenas noticias del partido entre El Salvador y Guatemala. ¿Por qué? Bueno, vamos perdiendo. Vamos perdiendo. Otra vez. Qué lástima. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Romeo. Buenas noches, Roxana. No me digan que ya cayó el segundo gol, ¿no? No, todavía no. Va 1-0 la selección, pero creo que la decepción viene cuando uno tiene algún tipo de expectativa, ¿no? Y esperanza, y en este caso las expectativas y las esperanzas pues sí, eran muy ya bajas. Deberíamos de estar acostumbrados, Carlos. Sí, uno Yo prefiere... tengo un poquito de fe, pero bueno. Uno prefiere mejor acostumbrarse a eso, ¿no? Bueno, vamos a platicar en Pizarrón Deportivo sobre lo que hemos visto hasta el momento del partido de la selección. El resultado habla por sí solo, claro está, pero la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Por qué inventar sobre la marcha, no? ¿Por qué presentar alineaciones o planteamientos en la cancha que sorprenden a todos
menos al técnico, me parece. Luego también ha habido actividad en España. Hoy jugó Real Madrid, por cierto, en la Liga Española. Mañana lo hace el Barcelona, hablaremos de eso. También los equipos de la primera división están preparándose para la jornada número 11 que se viene este próximo fin de semana. Y estos serán algunos de los temas que nos van a acompañar a lo largo de la media hora de Pizarrón Deportivo, unos cuantos minutos, compañeros, pero por supuesto toda la atención centrada en lo que pueda hacer la selección, en lo que va quedando de partido, que pues se antoja muy difícil, ¿no? Por lo que hemos alcanzado. Es un partido de fogueo nada más, ¿no? Toda la atención centrada cuando sea el primer partido de eliminatoria. Ya sabemos que la selección anda muy bien y que, como tú dices, está improvisando. Hoy me parece que salió con un esquema de un delantero, fíjate, si mal no estoy informado, es el esquema de un delantero. Bueno, y ya ves los resultados en este primer tiempo, prácticamente que estaría por terminar según la hora en que comenzó, ¿no? Sí. Y vamos perdiendo ya 1-0, dices. Sí, 1-0 la selección, van quedando 3 minutos de partido y seguimos debajo en el marcador. Las expectativas no son nada buenas, compañeros. Así que bueno, no los invito a cruzar los dedos porque ni eso sirve, pero esperemos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues sí, siempre nos toca esperar. Esperar a ver qué pasa. Saludos, Carlos, muchas gracias. Gracias, Carlos. La policía de California recibió varias llamadas reportando que habían visto un unicornio. Primero, las autoridades no daban crédito a lo que escuchaban y pensaban que se trataba de drogadictos alucinando o de bromistas. Pero mira, cuando el número de llamadas pasó de lo normal, decidieron ponerse, o sea, dijeron, no, ya demasiado, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo es posible un unicornio, verdad? Un unicornio. Era algo de verdad increíble. Lo que sucede es que este caballito, como quieras llamarle, este pony, pues se había escapado de un estudio de grabación. Estaban grabando un comercial y de repente, pues quizás encontró la puerta abierta y se fue, ¿verdad? Y comenzó a desfilar por las calles y la gente dijo, caramba, un unicornio. Unos cuentos de hadas nada más. En minutos, temperaturas extremas le cuestan la vida a 8 niños en Perú. Vamos hasta Sudamérica. En Perú, al menos 8 niños murieron por una ola de calor que ha afectado el país durante las últimas 2 semanas. Además, las autoridades de salud aseguraron que han tenido un aumento de los números de casos de atención en emergencias de niños con fiebre elevada, diarreas y convulsiones. La agencia meteorológica estatal, informó que en la región de Puria se registraron temperaturas superiores a los 37 grados, pero la atención o la generación térmica alcanzó los 40 grados centígrados. Vamos ahora hasta los Estados Unidos. Varias sorpresas surgieron tras conocer los resultados del supermartes y los precandidatos salieron a celebrar el número de delegados logrados durante estas primarias. Hazel Tobías, de La Voz de América, con más detalles. El número de delegados que Donald Trump ganó tras el supermartes se vio limitado por la gran victoria de Ted Cruz en Texas, su estado natal. Durante la noche del martes, cientos de tejanos se acercaron al Redneck Country Club a unos 15 minutos de Houston, a donde también llegó Cruz para celebrar su victoria. Y después de esta noche hemos visto que nuestra campaña es la única campaña que ha derrotado, puede derrotar y derrotará a Donald Trump. That can beat and that will beat Donald Trump. El apoyo recibido por Cruz en Texas revitaliza su campaña, permitiéndole ser la única amenaza para las aspiraciones presidenciales de Trump, por lo que hizo un llamado de unificación. En otras palabras, pidió a sus competidores republicanos que dejen la contienda y permitan que sea él quien enfrente al empresario. A los candidatos que aún no han ganado un estado, que no tienen significativos delegados, les pido que en oración consideren que nos unamos. Por el lado demócrata, Hillary Clinton hizo lo propio al conquistar Texas. En lugar de construir muros, vamos a romper barreras y construir escaleras de oportunidad y empoderamiento para que cada estadounidense pueda alcanzar su potencial. La exsecretaria de Estado se llevó los 152 delegados de Texas para redondear sus ganancias. Hazel Tobías, Voz de América, Houston, Texas.
Naciones Unidas afirmó que Centroamérica se afianza como el centro de distribución de drogas hacia el norte del continente y Europa al recibir parte de la cocaína proveniente de la frontera entre Colombia y Venezuela. Y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidió a su defensa acelerar el proceso de extradición a Estados Unidos para evitar las condiciones en que se encuentra recluido en México, ya que se queja de maltrato, según aseguraron sus abogados. Además, dice que las autoridades del lugar no lo dejan dormir y que su salud está en riesgo, aunque el gobierno sostiene que no se violan sus derechos humanos. El abogado dijo que buscarán negociar con Estados Unidos una pena baja y que esta es una cárcel de mediana seguridad. Vamos ahora a ver los resultados de la lotería, Romeo. A conocer el primer, segundo y tercer premio de la Lotería Nacional, lo ponemos en pantalla para que usted también lo pueda chequear. Mira, ahí está el primer premio, que es de $100,000, el número es el 49064, vendido en la agencia San Miguel. El segundo premio de $20,000 es el 45417, vendido en agencia Roosevelt. El tercer premio fue vendido en la agencia de Apopa con $10,000 y el número es el 47011. Ahí están los tres premios de la Lotería Nacional. Vamos ahora a una nueva pausa comercial, ya volvemos. Britney Spears sabe muy bien lo que significa crecer sometido a la presión mediática que ocasiona la fama. En una entrevista a la princesa del pop, que inició su carrera desde muy pequeña, expresó que siente lástima por los jóvenes que están pasando actualmente por eso, como Justin Bieber. La gente siempre juzga demasiado rápido, expresó. George Clooney afirmó que no usará Botox porque su rostro ahora muestra más personalidad y carácter que cuando tenía 20 o 30 años. Amo mi pelo gris y mis arrugas, confesó el actor. Jennifer López quiere comprar una mansión de $22 millones en Hollywood. El inmueble, construido en 2010, tiene una gran influencia española en su diseño y detalles hechos en México. Tal parece que Caitlyn Jenner está lista para el amor. La exatleta confesó que si tuviese una relación con un hombre, le gustaría que sea romántico y tradicional, que le abra las puertas, pero para eso tendría que llegar un chico muy especial. Es un hecho, vuelve High School Musical. Aún está por confirmarse si el elenco original volvería a actuar en la cuarta entrega de la famosa saga de Disney Channel. Bueno, vamos ahora con el siguiente video. Muchos reaccionamos con sorpresa al ver algo nuevo. Eso es justamente lo que pasó con los estudiantes de una escuela en África que vieron por primera vez un dron. Ellos corrieron, gritaron y se admiraron al ver este aparato elevarse. Sí, hombre, mira, entusiasmados los nenes ahí en una escuela, parece ser un centro educativo, una cancha, pero el punto es que por primera vez, como tú dices, vieron una maquinita de estas, este llegó como, de verdad, alucinando, ¿verdad?, con su dron ahí, y pues los niños estaban contentos. Qué bueno, que se dan cuenta de que la tecnología poco a poco va avanzando más, ¿no? Aquí ya son bastante comunes, ¿no? Aquí son muy comunes, se utilizan y pues hay muchas sorpresas siempre en otros lugares en los que no es muy común, como podemos ver ahí en pantalla, todos estos chiquitines emocionados de la tecnología. Antes de finalizar, son las 8:59. No es lo que quisiéramos porque es una lamentable noticia, es una mala noticia, es un hecho de violencia, pero es nuestra responsabilidad compartirle a usted lo más importante y pues lo que se sabe es el asesinato del presidente de la Ruta A. Fue asesinado por sujetos armados que lo estaban esperando en las afueras de su casa. Sí, así es, mira, su nombre era Manuel Araujo, de aproximadamente 50 años de edad, según los primeros datos que se nos han proporcionado. Reiteramos, el presidente de la Ruta A ha sido asesinado, al parecer algunos individuos lo estaban esperando, ¿no?, cuando estaba llegando a su casa y le asesinaron, según la información. Este hecho de violencia que ocurrió en San Marcos. Así nos despedimos. Gracias por habernos acompañado.